Hola, ¿qué tal? Bueno, acá seguimos con el tema de amplificadores con FET. En este caso lo vamos a hacer con un transistor MOSFET incremental, canal N, y la mecánica va a ser la misma que la del video anterior. Yo tengo un documento preparado, vamos a leerlo en conjunto. Voy a ir aclarando un par de cosas si se da la oportunidad, si se requiere eso. Y al final les voy a mostrar el circuito andando. También ahí le hago algunos comentarios y bueno, vamos a ello. Tenemos un problema donde se nos pide diseñar un amplificador MOSFET que tenga las siguientes especificaciones. Es decir, ya nos están definiendo qué tipo de transistor usar. Ganancia de tensión de 5 veces con un error de no más del 10% para una señal de entrada de 200 milivolts. Se pide también una impedancia de entrada de 100 kilo ohms más una tolerancia del 10% más o menos. La alimentación no tiene que ser mayor a 9 volts. Todos los requerimientos para señal se deberán cumplir para una carga de 100 kilo ohms. Bueno, acá claro que este trabajo es una continuación de uno que hicimos antes para el mismo problema, pero esta vez lo vamos a resolver con MOSFET incremental en lugar de JFET. Esto es a los fines de generar una comparativa y ver ventajas y desventajas de usar uno u otro tipo de transistor. Por esta razón, todo lo que es el análisis preliminar del problema lo vamos a dar por entendido y pasaremos directamente al proceso de diseño. De más está decir que tener a mano el documento sobre el amplificador con JFET les servirá para entender este trabajo. Vamos directamente entonces al proceso de diseño. Como la aplicación es de baja potencia, podemos usar un transistor de pequeña señal. En este caso vamos a usar el 2N7000, por ser un dispositivo barato y relativamente fácil de conseguir. Este transistor es un MOSFET incremental de canal N de propósitos generales. La configuración será en surtidor común porque se necesita una ganancia de tensión mayor a 1 y una relativa alta impedancia. La red de polarización no puede ser una autopolarización como la del JFET, porque el MOSFET, al ser un dispositivo de enriquecimiento, no admite esa manera de polarizar. Entonces vamos a usar una red de polarización por divisor de tensión, incluyendo un resistor de surtidor para estabilizar que el punto de trabajo. Bien, esta va a ser nuestra red de polarización tentativa. Puede o no sufrir modificaciones. Recuerden que el proceso de diseño no es algo, no es un proceso lineal, o sea, van a darse situaciones donde vamos a tener que retroceder quizás 3 pasos, avanzar dos, retroceder uno y así sucesivamente. No es algo lineal, secuencial. Perfecto. Entonces, el 2N7000 es un FET que desarrolla una transconductancia mayor a la que se suele obtener con JFETs. Y esa es una característica propia del dispositivo, ya que no todos los MOSFET presentan esta propiedad. Así, es posible proyectar etapas con ganancias mayores a las de un amplificador JFET, pero menores a las que se pueden obtener con BJTs. No obstante, nosotros necesitamos desarrollar una etapa de ganancia 5, así que esta mayor transconductancia nos permitirá lograr una mayor realimentación negativa para corriente alterna y mejorar el control de la ganancia de tensión. Esto es en el sentido de que el circuito puede ser proyectado para no ser tan dependiente del transistor. Bueno, eso ustedes lo pueden corroborar con el circuito que habíamos diseñado en el video anterior. Si ustedes llegan a cambiar el JFET por otro modelo o incluso uno del mismo modelo pero con características diferentes, es muy probable que el amplificador se salga del punto de trabajo, ya deje de amplificar bien o no amplifique lo que se requería. Puede que caiga fuera de especificación. A eso es a lo que nos referimos. Eso quiere decir que es muy dependiente del transistor, el circuito, el amplificador que diseñamos la vez anterior. Entonces, en este caso, podemos diseñarlo de tal manera que no sea tan así. Pero bueno, eso se debe más que nada a las características propias que tiene este MOSFET. No es algo, digamos, que suceda siempre. Perfecto. Entonces, sigamos. Así como hicimos con el amplificador JFET, lo conveniente sería medir los parámetros propios del transistor antes de comenzar el diseño, pero para un MOSFET es un poco más laborioso que para un JFET. No obstante, hacemos las mediciones y obtenemos.
estos valores. La B de umbral, la tensión de umbral, perdón, es de 2,3 volts para una corriente de reposo de 1 miliamper y la VGS igual a la BDS. O sea, acá esas son las condiciones en las que se realizaron estas mediciones. Esto también, ¿de dónde lo sacamos? Del manual, del propio manual, porque fíjense que, o sea, no tengo justo un manual a mano para mostrarles, pero em, cuando ustedes van al manual y buscan el parámetro de tensión de umbral, les va a decir tal valor, pero medido en esta condición, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea sería tratar de reproducir esas condiciones para tener un valor fidedigno, digamos. ¿Se entiende? Bien, con esos datos podemos calcular el parámetro K, em, que es un parámetro que vamos a usar en la ecuación de transferencia de este transistor y para poder hacer los cálculos, ¿cierto? Porque si no, o sea, si no tenemos parametrizado el transistor, no podemos sacar cuentas. Vamos a usar la topología de la figura 2 que utilizamos en el ejemplo del amplificador JFET, o sea, esto que se ve ahí al costado, esa figura. Las expresiones en corriente alterna van a ser exactamente las mismas, salvo la de transconductancia, pero las de corriente continua van a cambiar un poco, que eso se ve en la tabla 1, acá a continuación, ya que la ecuación de transferencia del MOSFET incremental es un poco diferente a la ecuación de transferencia de JFET. Además, como estamos usando un divisor de tensión, la ecuación de la recta de polarización también cambia. Nuevamente, no vamos a deducir ninguna ecuación, sino que simplemente vamos a utilizarlas para hacer los cálculos o tomar alguna decisión respecto a alguna variable que no podemos hallar su valor matemáticamente. Recordemos que este es un problema de diseño, no de análisis. A veces el proceso de diseño se suele decir síntesis. Bien, acá tenemos las ecuaciones que vamos a usar. Tenemos la parte de alterna y la parte de continuo. Perfecto. Entonces ahora se puede empezar el diseño prácticamente de cualquier parte. Y por ahí la mecánica que se suele usar es desde el lado de la salida hacia el lado de la entrada. ¿Por qué? Porque de esa manera me permite no repetir tantos pasos. Porque si yo empiezo por el lado de la entrada, puedo terminar el diseño, puedo lograr un resultado satisfactorio, pero lo más probable es que tenga que hacer mucho recálculo durante el proceso y se me va a hacer más tedioso todo el asunto. En cambio, hacer el diseño en ese sentido que les propongo, que es desde el lado de la salida e ir en dirección hacia la entrada, ¿a qué me refiero con eso? A ir calculando, definiendo los componentes del lado de la salida y una vez que terminamos esa parte, recién nos vamos hacia el lado de la entrada. ¿Se entiende? Esa sería la secuencia, entre comillas. Bien, entonces, por ejemplo, tomemos el criterio de que la resistencia de drenaje sea mucho menor que la carga. Esto no siempre se puede hacer porque, por ejemplo, si la carga fuese de un valor relativamente pequeño, y por ahí qué sé yo, pequeño a qué me refiero, por ejemplo, menos de 1 kilo ohm, una cosa así. Por ahí ese criterio este criterio que estamos usando acá no funcionaría. Acá se puede usar ese criterio porque la resistencia de carga es muy alta, son 100 kilo ohms. O sea, me da margen para maniobrar. Probablemente si la resistencia fuera más pequeña, que si yo, por ejemplo, 1 kilo ohm, una cosa así, tendríamos que tomar otro tipo de criterio. Bueno, en este caso vamos a hacer que RD sea mucho menor que RL. Por ejemplo, RD menor a un 10% de RL, menor o igual. Por ejemplo, RD menor o igual a 10 kilo ohm, dado los valores que tenemos, donde podríamos usar el mismo valor que el del amplificador JFET, pero tendríamos que usar un valor distinto de 1 miliamper para la corriente de drenaje, ya que ese valor es el que hemos utilizado para definir la tensión de umbral. ¿A qué me refiero con esto? Y que se supone que para 1 miliamper tenemos la tensión de umbral, que es cuando el transistor teóricamente empieza a conducir. En realidad, si ustedes estudian estos dispositivos, a 1 miliamperes este transistor ya está efectivamente conduciendo. Lo que pasa es que esto es una forma de poder medir ese parámetro, porque si no, ¿cómo sé yo a partir de qué momento conduce? ¿A qué me refiero con esto? A ver, les voy a hacer un bosquejito. Tenemos la curva de transferencia, esto sería
y D. Esto sería BGS y la curva de transferencia sería algo así, ¿cierto? Más o menos. Entonces, la BT está definida más o menos en esta zona, pero fíjense que ya algo de corriente voy a tener. Ahí tengo la BT, la tensión umbral. Que ahí, por ejemplo, en ese punto tendría 1 mA de corriente, más o menos, según lo que dijo el fabricante. Pero podría ser un poquito menos, un poquito más. O sea, ¿dónde está esa BT? O sea, no hay un límite, algo que me diga a partir de este punto, track, automáticamente empieza a conducir la corriente y antes de eso la corriente es cero. No, sino que la corriente viene creciendo desde tensión cero prácticamente. Desde cero, un poquito por encima de cero, y ya la corriente empieza a crecer. Está bien, la corriente va a ser demasiado pequeña, pero hay corriente, o sea, no es cero. A eso es lo que voy y se va incrementando gradualmente hasta que el punto de mayor inflexión se da justo en la tensión de umbral, nada más. Pero eso no quiere decir que a 1 mA en BT, o sea que en BT no conduzca, que la corriente sea cero. Uno dice que la corriente es cero, pero a los fines del cálculo, de practicidad, nada más. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, bueno, aclarando ese punto, vamos a tener que probablemente usar otro valor de corriente, porque para las cuentas, para los cálculos, se supone que en BT no hay corriente. ¿Se entiende? Esto corroboran ustedes sacando las cuentas, siguiendo el proceso este de diseño y haciendo sus cuentas propias. Ahí se van a dar cuenta de todo esto y van a terminar de entenderlo. Bien, si bien existe la conducción subumbral se llama a la corriente que hay debajo de la tensión de umbral. A eso se llama conducción subumbral. Debido a que el MOSFET no se apaga ni se enciende abruptamente cuando se alcanza el umbral, no es conveniente en un circuito de este tipo trabajar tan cerca de la zona subumbral, ya que se pierde linealidad y también se pierde transconductancia, porque ahí lógicamente la transconductancia se viene a pique, o sea, cae drásticamente en valor. Entonces vamos a probar con una corriente de 2 mA. Esto produce una transconductancia de 31,6 milisiemens para una BGSQ, tensión con puerta surtidor de 2,43 volts. En diseño es útil valerse de la experiencia previa, por ello sabemos que una tensión de más o menos 3 volts en RD es razonable. Esto, ¿cuál podría ser nuestra experiencia en este caso? Y haber hecho el diseño anterior, el diseño con JFET. De ahí sacamos que más o menos 3 volts es un valor razonable, ¿se entiende? Y aparte también nos damos cuenta de que si en el caso anterior habíamos usado 9 volts como fuente de alimentación, que caigan 3 volts en RD es algo que está bien en principio. Después habrá que ver si eso alcanza o no, pero en principio estaría bien. Por ejemplo, tenemos 3 volts en BRD, tenemos 3 volts en BDS, estamos suponiendo. Dejamos caer 3 volts en surtidor respecto a masa y está bien, o sea, en principio estaría bien. Después habría que corroborar, como les decía, si eso funciona o no, pero estaría bien. Bueno, entonces, si BRD es 3 volts y ponemos ley de Ohm, I de Q por RD, igualamos, despejamos el valor de RD porque I de Q se supone que la definimos antes. Entonces, en este caso RD sería de 1,5 kiloohms, que cumple con la condición de RD menor o igual a 10K. Ahora podemos despejar RC1 de la ecuación de la ganancia de tensión. ¿Cómo? ¿Cómo que RC1? Y bueno, fácil porque ya definimos que vamos a particionar la resistencia de surtidor. El por qué particionamos la resistencia de surtidor, habíamos hecho una explicación un poco más detallada en el video anterior, así que los invito a ver ese video. Esta sería nuestra arquitectura, recuérdenla, esa. Bien, entonces despejamos RC1 de la ecuación de la ganancia. Tenemos RD, tenemos RL, tenemos la ganancia, tenemos la transconductancia, despejamos RC1. En este caso nos da 264 ohms, la aproximamos al valor comercial, nos da 270 ohms. Fíjese que antes también, o sea, tendríamos que haber aproximado al valor comercial, pero bueno, justo o casualidad, dado los valores que fuimos definiendo, nos quedó en un valor comercial exacto, la RD. Por otro lado, la BDS Q tiene que ser mayor o igual a la BDS mínima. La BDS mínima es el valor que yo necesito para salir de la región de triodo o región ómica. La tensión pico máxima de salida más la tensión pico máxima de entrada. Bueno, sacando todas las cuentas,
nos queda que la BDSQ tiene que ser mayor o igual a 1,33 volts. Podemos tomar, por ejemplo, BDSQ 3 volts, porque es válido, o sea, cumple con la condición. A su vez, la BSQ, la tensión del surtidor respecto a masa, tiene que ser mayor o igual que la tensión pico de entrada más un volt. Eh, Eso nos da que la BSQ tiene que ser mayor o igual a 1,2 volts. Podemos adoptar, por ejemplo, BSQ como 3 volts. De ahí sabemos que acá hay un error de tipeo, porque esto en realidad es así. ¿Dónde está el lápiz? Esto es así, ahí faltó unos paréntesis. Eso es así. Fíjense que tenemos IDQ, tenemos RS1, despejamos RS2. Despejando RS2 nos queda 1,23 kiloohms. Aproximamos al valor comercial, nos queda en 1,2 kiloohms. Ahora podemos definir el valor de alimentación como BDD mayor o igual a BRD más BDSQ más BSQ. En este caso nos queda BDD mayor o igual a 9 volts. Como la alimentación no puede ser mayor a que 9 volts, listo, clavamos 9 volts ahí y se acabó. Si hubiese dado un valor menor a 9 volts, que es el límite impuesto por el problema, al aproximar por exceso cualquier sobrante iría a parar BDS. ¿Se entiende? Porque si nosotros definimos el circuito de control de corriente, que, ¿cuál es el circuito de control de corriente de polarización? R1, R2, RS1 y RC2. Si nosotros establecemos todos esos valores, la corriente ya queda fija. Acuérdense que el transistor se comporta como una fuente de corriente constante del lado del drenaje. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aproximamos la fuente de alimentación, o sea, em, cualquier sobrante que haya de tensión, debido a que elegimos un valor más grande de alimentación, va a caer todo ese resto de tensión que sobre, esa tensión que sobre, va a ir a parar acá a BDS, porque ya está, los resistores son fijos, la corriente es fija, esas caídas de tensión son fijas. Si sobra un poco de tensión, la única alternativa es que se acomode en BDS, ¿se entiende? Es simplemente por ley de Kirchhoff. Con esto hemos terminado de diseñar la malla de salida en continua y alterna. Nos falta solamente calcular el divisor resistivo de la puerta del MOSFET. Por lo tanto, la tensión de puerta es igual a la VGS más la BS. Eso nos da 5,43 volts. Y eso debería ser igual al divisor de tensión que se forma entre la fuente de alimentación y R1 y R2. Entonces, teniendo en cuenta esa ecuación y sabiendo que la RG es igual a la impedancia de entrada y que esa impedancia de entrada es directamente el paralelo entre R1 y R2, y eso tiene que ser igual a 100 kiloohms, ahí tenemos un sistema de ecuaciones que no es lineal, pero es un sistema de ecuaciones que podemos resolverlo. Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones para R1 y para R2, obtenemos esas ecuaciones que se ven ahí y los valores que nos quedan son 166 kiloohms para R1 y 252 kiloohms para R2. Aproximamos a los valores comerciales, nos queda R1 en 180K y R2 en 270K. Tienen que hacer la verificación teórica para ver si esto está más o menos dentro de lo requerido. Y antes de seguir, vamos a hacer algunos comentarios sobre el diseño resultante. Debido a que el MOSFET que escogimos eh, no pudimos usar 1 mA como corriente de reposo, ya que justo para ese valor el fabricante definió la tensión de umbral. Y si queremos usar el valor real en las ecuaciones, tenemos que medir dicha tensión bajo las mismas condiciones que indica el fabricante. Obviamente, al usar una corriente de 2 mA, los resistores se van a reducir a la mitad de sus valores para 1 mA, si es que las caídas de tensión en ellos son las mismas. Este MOSFET tiene una transconductancia considerablemente mayor que la del JFET empleado anteriormente, más allá de que se esté usando una corriente de reposo del doble del valor. En términos de consumo, este amplificador MOSFET es menos eficiente que el que se hizo con JFET. No obstante, que la corriente pase de 1 mA a 2 mA no es algo sumamente crítico para este tipo de aplicaciones, a no ser que se esté usando una batería de 9 volts para alimentarlo. Distinto es el caso cuando se diseñan circuitos integrados. Ahí sí que el consumo suele ser algo vital para tener en cuenta en el diseño.
Este amplificador MOSFET tiene mayor realimentación negativa para corriente alterna que la versión JFET, ya que el resistor RC1 es de mayor valor, por lo tanto, el control de la ganancia de tensión es más efectivo. Bueno, acá tenemos el cálculo de los capacitores. Eso más o menos ya lo habíamos visto en el video anterior. No voy a ahondar mucho en detalles. Acuérdense que se calcula en función de que la reactancia del capacitor sea mucho menor que la resistencia a la cual lo vamos a asociar. Y de esa inecuación, de esa condición y inecuación que surge, podemos tomar el criterio de 10 a 1 y de ahí surgen todos estos valores que ya habíamos visto. O sea, habíamos visto el proceso de cálculo de esto. No vamos a detenernos mucho en esto. Y bueno, acá tenemos el ensayo en tina, que en este caso el tina por defecto no tiene este modelo de transistor y acá lo pudimos simular incluyendo una macro usando un archivo .lib que lo obtuvimos de la página de ON Semiconductor, cuyas características son muy similares a las que medimos acá. O sea, el modelo que pudimos obtener em, en ese archivo es muy parecido tiene los parámetros prácticamente iguales a los del transistor que usamos realmente. Medimos la corriente de reposo y da un valor que es igual al que obtuvimos teóricamente. Entonces concluimos que el punto de trabajo quedó tal cual había sido establecido en el diseño teórico. Si el factor K del MOSFET es el mismo que el medido, entonces el amplificador más o menos debería tener la ganancia esperada. Caso contrario, los parámetros del modelo del MOSFET en el simulador no coinciden o difieren mucho de los valores reales del dispositivo. Además, la realimentación negativa debería ayudar a que la ganancia no difiera tanto respecto del valor teórico, porque en este caso es más fuerte que la aplicada en el amplificador JFET. Si quieren, o sea, eh, tengo pensado más adelante, esto solamente se lo estoy comentando, hacer una serie de videos donde hable sobre estos temas más complejos, como por ejemplo realimentación negativa y todas esas cuestiones, pero va a ser a futuro, no esperen algo reciente, o sea, no va a ser ya, digamos, en lo inmediato, pero está planeado eso. Bueno, medimos la ganancia de tensión en el simulador y nos da 4,6 veces, verifica, está dentro de especificación, pero está muy cerca del límite inferior. Esto puede deberse a varias razones, pero en principio sería debido a que el MOSFET de la simulación posee una transconductancia menor a la que se obtuvo en el diseño teórico. Sin embargo, antes de tomar alguna decisión sobre el circuito final, primero observémoslo en el laboratorio real. Llegado el caso, podemos simplemente modificar algo sobre el circuito que está funcionando. Bueno, acá le hacemos una medición de THD y nos da más o menos 0,6% la distorsión armónica total. Y acá se ven algunas fotos del ensayo real. El MOSFET quedó polarizado para los valores previstos en el diseño teórico, pero eso no quiere decir que vaya a cumplir las especificaciones de corriente alterna. Fíjense que también acá quedó polarizado ahí, clavado. Pero ¿por qué esto dio muy bien? Porque medimos el MOSFET antes de hacer todos los cálculos, por eso. Medimos la BT, sacamos el parámetro K, o sea, todo en base a mediciones, por eso queda muy bonito todo esto. Si no, no sería tan fácil. Bueno, acá hay fotos de la forma de onda. Acá también se tomaron mediciones. em, la medición da -4,5 y resulta que la ganancia real también verifica especificación, pero está muy al límite inferior. Para mejorar esto, podemos modificar el circuito un poco, de modo tal de cumplir las especificaciones de manera más holgada. Pero la pregunta es, ¿qué cosa modificamos? Cuando recién estamos aprendiendo a diseñar y necesitamos modificar algo, debemos analizar si eso que vamos a modificar perjudica mucho o poco al circuito. Este tipo de razonamiento nos permite tomar mejores decisiones. En nuestro caso, cambiar la corriente de reposo quizás sea muy laborioso y no valga la pena, porque probablemente tengamos que modificar el valor de varios resistores. No obstante, si aumentamos un poco el resistor de drenaje, la ganancia de tensión debería aumentar también. ¿Por qué debería aumentar? Y porque fíjense, si retrocedemos bastante,
a donde están las ecuaciones. Acá están las ecuaciones. Fíjese que la ganancia es proporcional al valor de RD, o sea, no así bien proporcional directamente, pero en esencia lo es. Entonces, si nosotros aumentamos RD, para el numerador se hace más grande y por lo tanto la ganancia debería crecer, si es que no modificamos ninguno de los otros parámetros, si es que no modificamos GM ni RC1, ¿se entiende? A eso me refería, que simplemente aumentando un poco el valor de RD podemos obtener un aumento en la ganancia. Bien, no obstante, esto es lo que les comentaba. No obstante, si aumentamos un poco el resistor de drenaje, la ganancia de tensión debería aumentar también. Y si bien eso reduciría la BDSQ del MOSFET, es posible que el cambio no sea lo suficiente como para que el dispositivo salga de la zona aniliar. Entonces, probemos con RD igual a 1.8K. El resultado de eso se muestra acá en esta figura. Si ustedes comparan con la figura anterior, estamos logrando una mayor amplificación. Fíjense. Por ahí no se nota tanto, pero en realidad sí hay una mayor amplificación. Ahora la ganancia de tensión es 4,8 veces. Nótese que la amplificación es bastante lineal, por lo que podemos decir que este amplificador MOSFET es más transparente para el sonido que lo que es el amplificador JFET. Es decir, este preamplificador MOSFET casi que no agrega color al sonido. Nota, la medición de la impedancia de entrada se deja como ejercicio para el lector. En el caso anterior tampoco había medido la impedancia de entrada, pero bueno, em, lo pueden hacer ustedes. A ver si tengo algo más por comentar. Creo que no mucho más. No. Bueno, acá fíjense que no usamos un solo resistor para establecer la impedancia de entrada. ¿Y eso por qué? Por el tipo de transistor que estamos usando. Este transistor no se polariza con tensión negativa, entonces nos obliga a cambiar de esquema, digamos. Em, Nos vimos obligados a usar una polarización de este tipo. Eh, También, si hubiésemos usado fuente de partida, eso cambia un poco el asunto. O sea, depende de qué es lo que tengamos a mano. Todo eso se va viendo al momento de diseñar, ¿cierto? Así que, bueno, ahora les voy a mostrar un video donde ensayo el circuito real y nos vemos. Bueno, acá estamos con el circuito. Ahí tenemos el transistor MOSFET, el osciloscopio, la fuente puesta en 9 volts, el generador de señales y vamos a hacer la prueba con la resistencia de drenaje de 1500 ohms. Voy a darle señal al circuito y ahí tenemos el resultado. En el canal 1 está la entrada, en el canal 2 está la salida. El canal 2 es el que está en verde, no sé si se alcanza a apreciar en la imagen, pero bueno. Ahí pausé un poco el video porque había mucho ruido. Este, Bien, como verán, si hacemos una medición de esto, deberíamos obtener más o menos la ganancia dentro de la especificación que pretendía el problema, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos da. Bueno, ahí tenemos más o menos 1,8 volt pico a pico, dividido los 0,4 volt pico a pico que le estamos inyectando, para que vean. Ahí está, 400 milivolt pico a pico. Eso nos da una ganancia de más o menos 4,5 veces. Así que estamos dentro de la especificación, pero muy demasiado al límite, ¿cierto? Vamos a ver qué se puede hacer. Habíamos visto en la parte teórica que simplemente modificando el valor del resistor de drenaje, en particular aumentando un poco su valor, eh, alterábamos el punto de reposo, pero un poquito. La corriente no se altera, sino que se altera la tensión entre drenaje y surtidor, de continua por supuesto, pero no afectaba, digamos, a la operación de amplificación de este dispositivo y nos alcanzaba para cumplir con la especificación. Así que voy a reemplazar el resistor.
Bien, acá estamos de nuevo. He reemplazado el resistor por uno de 1,8K. Así que le voy a dar señal otra vez a todo esto. Y ese es el resultado. Como verán, ahora tenemos un poco más de señal que antes. Y en particular, dado la escala que tenemos, podemos ver que tenemos una ganancia de más de 5 veces. Un poquito más. Lo cual está bastante bien. Así que hemos mejorado. Ahí también aparte ven la medición. Así que hemos mejorado la performance de el desempeño de este amplificador. Simplemente modificando un poco el valor de un resistor. O sea, no tuvimos que rediseñar todo el circuito. Eso es a lo que apunta este problema. Que por ahí no hay que enroscarse tanto con estas cosas, sino que simplemente lleguemos a un punto más o menos cerca de lo que queremos y de ahí, bueno, veamos qué se puede modificar sin alterar todo lo demás, ¿cierto? Sin tener que volver a rediseñar todo el circuito. Más o menos esa es la dinámica. Bien, ahora otro punto interesante para analizar es la linealidad que tiene el circuito. Eso, para tener una idea aproximada, podemos hacerlo mediante el modo XY, donde en el canal X vamos a inyectar la señal de entrada y en el canal Y vamos a inyectar la señal de salida. En particular no tuve que modificar nada porque ya tengo los instrumentos dispuestos de esa manera, conectados de esa forma, así que simplemente voy a pasar al modo XY. Y eso que se ve ahí en la pantalla es la curva de transferencia de este amplificador para la excursión que le estamos dando. Por supuesto, si quiero que esa curva se ensanche, tengo que darle más señal de entrada. Bien, vamos a cambiar la escala de esto para que se aprecie más la cuestión. Ven que se ve bastante lineal esa recta. Eso es porque la amplificación es bastante lineal. Obviamente, para tener eso de manera cuantificable, deberíamos evaluar la THD, la distorsión armónica total. Pero bueno, esto nos da una idea bastante aproximada, o sea, más que nada cualitativa, de qué tan lineal es nuestro amplificador. O sea, ya estábamos viendo eso en el modo temporal. Si volvemos acá al modo temporal, claramente se ve que la amplificación es bastante lineal. Pero en el modo XY, ahí bueno, perdón que apreté mal y se me fue todo. Así que acá lo tengo en modo temporal. Ahí lo tengo en la escala original. Como verán, se puede apreciar ahí a simple vista que la amplificación es bastante lineal, pero se ve mejor eso con la curva de transferencia. Y obviamente lo mejor sería evaluar la THD. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido el video. Hasta luego.